Mesopotamia, parte 2. Imperio Acadio. Aproximadamente en el año 4000 a.C. se comenzaron a formar las primeras ciudades en la Baja Mesopotamia. 1000 años después, los sumerios habían establecido su civilización en esa región. A lo largo de un milenio, la civilización sumeria edificó ciudades-estado que compartían religión, estilo de vida y formas de gobierno, pero que luchaban entre sí para monopolizar el dominio de los estados. En ese mismo lapso de tiempo, grupos como los semitas, amorreos y acadios fueron migrando y ocupando gradualmente los territorios del centro de Mesopotamia. Hacia el siglo XXIV a.C., las ciudades de Umma y Lagash eran dos de las ciudades sumerias más poderosas. Las guerras entre estas ciudades eran muy frecuentes. En la estela de los buitres se documenta una batalla donde el rey de Lagash vence al rey de Umma, poniendo a Lagash por un periodo de tiempo en una situación hegemónica. Años después, en este mismo periodo, sube al trono de la ciudad de Umma el rey Lugal-Shagesi. Organiza su ejército y le hace la guerra nuevamente a la ciudad de Lagash, en esta ocasión derrotándola. Se sucede una especie de venganza y toma el mando del poderío en el año 2330 a.C. No conforme con ello, Lugal-Shagesi toma la ciudad de Kish, avasalla las ciudades de Ur, Nippur y Larsa, hasta llegar a Uruk y también tomarla. Todas estas ciudades las unificó en un solo reino, siendo él su propio monarca y gobernante supremo, es decir, transformó a las ciudades-estado independientes, incluyéndolas en un solo reino unificado y gobernadas por un solo rey. Los gobernantes o representantes de cada ciudad estaban subordinados al poder que Lugal-Shagesi ejercía en todo el pequeño imperio que acababa de formarse. Bajo este escenario y en estas circunstancias surge Sargón de Akkad, creador o fundador del Imperio Acadio, primer gran imperio de Mesopotamia. Sargón de Akkad escribió su propia historia o leyenda, que dice que su madre era una sacerdotisa que lo concibió en secreto. Como secreto que era su nacimiento, su madre tuvo que esconderlo depositándolo en una cesta de juncos, selló la tapa con betún y lo puso en el río. Un aguador de nombre Aki lo recogió y lo crió como su hijo. Cuenta que la diosa Instar de los acadios, el equivalente a la diosa Inanna de los sumerios, lo favoreció y por medio de un sueño le reveló que él iba a ser un gran rey. La misma leyenda menciona que Sargón se convierte en un funcionario muy importante del gobernante de Kish. Era el copero del rey Urzababa de Kish. En una ocasión sueña que Urzababa se ahoga en un río de sangre. Sargón decide contarle su sueño a Urzababa y este lo malinterpreta, creyendo que Sargón le estaba anunciando un golpe de estado. Entonces decide enviarlo a Lugal-Shagesi, que era el rey supremo, y junto con él le envió un recado en una tablilla de arcilla en donde pedía que en cuanto llegara Sargón, Lugal-Shagesi tenía que darle muerte. El documento arqueológico en donde aparece escrita esta leyenda está fragmentado justo en la parte donde Sargón llega con Lugal-Shagesi, por lo que no podemos darnos cuenta qué fue lo que pasó. Lo que sí podemos estar seguros es que Lugal-Shagesi no le dio muerte a Sargón. Sin embargo, la historia escrita en otros documentos cuenta de una batalla que sucedió aproximadamente en el año 2300 a.C. Esta fue la batalla de Uruk, donde un ejército de 5000 hombres de origen semita, liderados por Sargón de Akkad, vencieron a los sumerios. Sargón vence a Lugal-Shagesi, sucediéndole en el trono y así formar su propia dinastía, y se hace llamar Sargón de Akkad, rey legítimo o rey verdadero. En la batalla de Uruk, Sargón y su ejército no solo lograron conquistar la ciudad, también hizo prisionero a Lugal-Shagesi, lo lleva al templo del dios Enlil en Nippur y con una argolla en el cuello lo ata a un poste para que lo escupan y lo agredan. Las demás ciudades sumerias, desde el reinado de Lugal-Shagesi, ya no eran independientes, por lo que le fue relativamente fácil a Sargón irlas tomando una a una, dominando toda la Baja Mesopotamia.
Comienzan campañas militares contra los elamitas en los montes Zagros, lo que actualmente es Irán, así como en las ciudades de Marí, la actual Siria, y Ebla, ya muy cerca del mar Mediterráneo. Según algunos escritos, logra llegar hasta el Líbano y posiblemente hasta la región de Anatolia. Sargón de Akkad fue el primer gobernante que logra unificar toda la región, la Baja, la Media y la Alta Mesopotamia en un solo reino. La capital del imperio acadio fue la ciudad de Akkad, una ciudad que el mismo Sargón levantó años atrás antes de lograr todas sus conquistas. Durante la duración de este imperio se impuso el idioma acadio, una lengua de origen semita que se escribía utilizando el sistema de escritura cuneiforme inventado por los sumerios. En las ciudades de origen sumerio, poco a poco y de manera paulatina, se iba sustituyendo o desplazando el idioma sumerio por el acadio. El acadio se hizo muy popular y se utilizó como herramienta de unificación en toda Mesopotamia. Incluso los faraones egipcios y los reyes hititas utilizaron el acadio como una lengua común. Los egipcios también lo utilizaron para comunicarse con sus vasallos de Siria. La religión siguió siendo politeísta. Seguían creyendo que los reyes eran representantes de sus dioses. El panteón de dioses de los acadios casi era el mismo que el de los sumerios: An o Anu, Enlil, Naná, Atu, y los veneraban de la misma forma, destacando la diosa Instar, diosa del amor, la fertilidad, el sexo y la guerra. Esta deidad era el equivalente a la diosa Inanna de los sumerios. Incluso se considera que la diosa Instar es una divinidad paralela o relacionada a diosas de otras culturas como la diosa semita Astarte o la diosa griega Afrodita. La forma de gobierno era centralizada bajo el mando supremo del rey. Ciudades enteras fueron dominadas por el poder militar que ejercía el monarca. El rey nombraba gobernantes acadios que eran enviados a las ciudades tomadas para que obtuvieran el control y los gobernaran con órdenes reales. Respecto a la cultura y forma de vida, fueron muy similar. Los semitas y los sumerios eran muy parecidos en ese aspecto. Lo único que los diferenciaba era su lengua o idioma. Pero durante el imperio, como lo mencionamos anteriormente, se impuso el idioma acadio, y la base de la economía seguía siendo la agricultura y la ganadería. En ese tiempo aún no se inventaba la moneda, por lo que se utilizaba el intercambio de bienes, productos y servicios para el movimiento de su economía. Las tablillas de arcilla secadas al sol seguían siendo la principal herramienta donde plasmaban sus escritos y documentos. Dinastía de Sargón de Akkad. Según documentos sumerios, Sargón reinó durante 56 años. Murió de causas naturales y anciano en el año 2279 a.C. Durante su vida y más aún con su muerte, su pueblo lo consideraba casi una divinidad. Tras su muerte lo sucedió Rimush, segundo rey del imperio acadio e hijo de Sargón. Rimush gobernó desde el año 2279 al 2270 a.C. Enfrentó una situación conflictiva con algunas ciudades sumerias que se habían rebelado desde los últimos años del reinado de su padre. Tuvo enfrentamientos con pueblos elamitas y también rebeldes, y se cree que durante su reinado la ciudad de Ebla, pegada al Mediterráneo, recuperó su independencia. Rimush fue asesinado en una revuelta palaciega y sucedido por su hermano Manisitusu, también hijo de Sargón de Akkad, quien gobernó del año 2270 al 2255 a.C. Según algunas inscripciones, Manisitusu se reconoce por haber emprendido campañas por todo el Golfo Pérsico. Se dice que luchó contra 32 reyes aliados y Manisitusu fue el vencedor, saqueando las ciudades y dominando a sus pueblos para después imponerles un gobernador. Siendo el tercer rey del imperio acadio, Manisitusu murió asesinado en el año 2255 a.C. por miembros de su propia corte y fue sucedido por su hijo Naram-Sin. Naram-Sin, que gobernó del año 2254 al año 2218 a.C., fue el cuarto rey del imperio acadio, siendo hijo de Manisitusu y nieto de Sargón de Akkad.
el comienzo de su reinado estaría lleno de sublevaciones. Sin embargo, con ayuda de su ejército, Naram-Sin vence contundentemente a más de 20 reyes mesopotámicos que se habían rebelado en contra del imperio. Con el afán de tener bajo control del imperio acadio prácticamente toda Mesopotamia, conquistando a los asirios y a los hurritas, extendió sus dominios desde Elam hasta el mar Mediterráneo, incluso le arrebató a Egipto la región del Sinaí. Ordenó esculpir la estela de Naram-Sin y se proclamó Dios. Se hacía llamar rey de las 4 partes del mundo. Tuvo un centro administrativo en la ciudad de Nínive y continuó con la política de nombrar gobernadores por todas las ciudades del imperio y así mantenerlo bajo control. Todo esto con el apoyo del ejército más grande conocido hasta el momento, que constaba de 360,000 soldados al mando de Naram-Sin. En el año 2218, su hijo Sharkalizarri toma el poder con muchos problemas políticos internos. Existía un periodo de muchas revueltas independentistas. Algunas ciudades se sublevaron a tal grado que la influencia del imperio se redujo únicamente a la ciudad de Akkad. El imperio vería su fin definitivamente con la llegada o invasión del territorio acadio por parte de los pueblos guti en el año 2180 a.C. Después de la muerte de Sharkalizarri, gobernaron otros 4 reyes acadios ya sin ninguna influencia, siendo el incipiente imperio guti el que dominaría aproximadamente por un siglo toda la región de Mesopotamia, hasta que fueron vencidos y desplazados en poder por reyes sumerios de las ciudades de Uruk y Ur. Posterior al imperio acadio y la breve posesión de los guti, resurge la ciudad de Ur bajo dominio de reyes nuevamente sumerios, alcanzando su máximo esplendor del año 2113 al 2027 a.C. Después de la pérdida de su hegemonía, la ciudad de Ur fue dominada por las ciudades de Isin y Larsa, hasta el inicio del imperio paleobabilónico, del que vamos a hablar en la próxima publicación.